Chile, con la conferencia titulada Percepciones y seguridad vial asociada a los peatones. Muy buenos días a todos. Voy a dar unos minutitos para que terminen de ubicarse, por favor. Mientras tanto me presento, yo soy Margaret Gutiérrez, soy doctora en Ciencias de la Ingeniería, al igual que el profesor Paul y el profesor Tomás. De hecho, conozco al profesor Tomás hace unos 18 años más o menos, fuimos también compañeros de maestría y hemos trabajado juntos ya hace varios años. Siempre he estado en el ámbito académico, sin embargo, este último año cambié un poco y me fui al centro de investigación, esta vez de la Viña Concha y Toro. Sin embargo, esta investigación se asocia básicamente al estudio de peatones. Esta presentación tiene 4 partes, voy a hablar un poco de la motivación, luego les voy a mostrar la base de datos con la cual realicé esta investigación, que es básicamente de Chile, algunos resultados y unas conclusiones finales. Entonces empecemos con la motivación. Nosotros, independiente de qué tipo de vehículo usemos para hacer nuestro viaje diario, siempre somos peatones. En alguna parte de nuestro viaje siempre vamos a ser peatones, por lo tanto, digamos que somos de los usuarios más vulnerables de las vías, ¿sí? Actualmente, según estadísticas que hay sobre accidentes y fallecimientos en siniestros, porque hay algo importante que nosotros como ingenieros civiles debemos identificar, que no son accidentes viales, son siniestros. Los accidentes son situaciones que no se pueden evitar, mientras que normalmente cuando ocurre un siniestro, alguien tiene la culpa, casi siempre, digámoslo así. En la actualidad, cerca de 1.2 millones de personas mueren mueren al año por siniestros viales. Eso es cerca de una tasa de 3.300 aproximadamente de muertes al día. Ahora, un fallecimiento por un accidente de tránsito tiene unos costos. Son 1.8 billones de dólares aproximadamente que les cuesta a los diferentes países o estados una muerte por este tipo de causas. Bueno, aquí hay una estadística que también la comentó Paul. En edades entre los 5 y los 29 años es la principal causa de muerte, que es por un siniestro vial, y en general es la 12ª causa de muerte en el mundo. De estas muertes, el 66% aproximadamente de estas fatalidades ocurren en una edad que nosotros llamamos edad productiva, de los 18 a los 59 años. Y viendo este tema de variables sociodemográficas, ocurre que hay una relación entre una mujer por cada 3 hombres que fallece por un accidente de tránsito. Esto vamos a ver algunas de las causas posibles que pueden tener este resultado. Ahora, de este total de siniestros, el 30% ocurre entre vehículos y cerca del 23% de estos fallecimientos totales en siniestros ocurren en peatones, como les decía, de los usuarios más vulnerables de las vías. Ahora, ¿qué ocurre con los siniestros de tránsito en Chile? Nosotros en Colombia tenemos tasas, vamos a ver un poco las estadísticas, más altas que en Chile. Sin embargo, no tenemos datos, que eso es algo que comentaba el profesor que inició las conferencias, no solamente en estudios estructurales de pavimentos. En general, en Colombia no tenemos muchos datos para hacer ciertos análisis importantes. Por eso la investigación que yo les muestro es básicamente de datos en Chile, donde los datos de accidentalidad son públicos, cualquier persona las puede consultar. Entonces, la tasa por cada 100.000 habitantes en Chile son 5.5 muertos por siniestros viales.
Esta tasa está por encima de muchos de los países de la OECD, es decir, en Latinoamérica, si bien Brasil y Colombia son los países que más tasa tienen de mortalidad por siniestros viales, Chile también tiene un número importante. Ahora, ¿qué ha hecho Chile en los últimos años? Pensando en cómo disminuir esta problemática, digamos, de muertes debido a siniestros viales. En los últimos años en Chile se disminuye la velocidad mínima urbana, antes era 60, actualmente es 50 kilómetros por hora. De los que estamos aquí, ¿cuál es la velocidad en Colombia para transitar máximo en un entorno urbano? 30. En todas las zonas, incluyendo, no tienen que ser zonas escolares, en toda la ciudad. 30 kilómetros por hora. Bueno, en Chile 30 kilómetros por hora solamente son las zonas donde hay escolares, universidades, colegios, etc. En el resto de la ciudad tiene 50 kilómetros. Pero además, en Chile, en Santiago particularmente, hay autopistas donde la velocidad máxima llega a 120 kilómetros por hora. Es decir, tenemos altas velocidades para transitar. Sin embargo, en un entorno urbano, que vamos a ver luego, es la zona donde más accidentes ocurren, sin embargo, con menor tasa de fatalidad es 50 kilómetros por hora. Ahora, ¿cómo ha evolucionado a través de los años este tema de muertes por accidente de peatones? Aquí ya dejamos la estadística solo de accidentes y nos vamos a enfocar en peatones. En este caso, bueno, la gráfica no se ve muy bien, pero son los últimos 10 años, desde el 2023 al 2013, se puede ver que hay una caída significativa en esta estadística. Sin embargo, ese año, que se ve la barra más corta, es el 2020, que sabemos que fue año de pandemia, menor exposición, menos personas en las calles. Y posterior a ese año se mantuvo un poco un menor porcentaje que los años anteriores. Sin embargo, aproximadamente en Chile mueren 500 peatones por año. Muchas veces yo he presentado esta diapositiva y hay personas que dicen, bueno, pero 500 personas no es tanto en un año. Pero ¿qué pasa si esa persona es un familiar cercano? ¿Qué pasa si esa persona es un hijo, un papá, un abuelo? Ahí sí esa estadística es importante, ¿cierto? Entonces este número sí lo es. 500 peatones por año es mucho, digámoslo así. Entonces, ahora yo les voy a mostrar esta investigación y con la base de datos con la que trabajé. Esta base de datos es tomada por la Policía Nacional, o sea, los carabineros. Ellos registran los accidentes y son públicos. Todos estos datos son públicos. Nosotros tenemos estadísticas desde el año 2010 hasta el año 2024. Estas estadísticas están divididas en 3 grandes datos, es decir, son unos archivos CSV gigantes. El primero de estos me reporta el tipo de accidente, ahí está la información. ¿Dónde fue el accidente? ¿Cuándo ocurrió? La hora y la ubicación exacta del accidente por, digamos, barrio, ciudad, etc. Ese accidente tiene un código que posteriormente me relaciona el reporte del tipo de persona que estuvo involucrada en ese accidente. Si fue un conductor, lamentablemente nos dice conductor, pero no sabemos si es de auto, de moto o de bicicleta, solo nos dice conductor. También la otra condición es pasajero y la otra condición es un peatón, que es el estudio . Gracias. Como les decía, los 3 tipos de personas que están en esta estadística son conductor, y no relaciona si es conductor de auto, de moto o de bicicleta, solo conductor, peatón y pasajero. Aquí también en esta base de datos nos permite tener información de género de esa persona, edad, si es posible tomarla, y el ID de cuál fue el accidente en el que estuvo involucrado esa persona.
Y finalmente nos entrega características del tipo de vehículo que estuvo involucrado en ese accidente. Y hay un listado grande, por ejemplo, el auto lo discrimina si es jeep, si es van, si es camioneta, etc. Pero hay realmente todo tipo de vehículo. La ventaja de esta base de datos es que uno la puede descargar, tiene los 3 archivos y realiza, digamos, una sola base de datos con toda la información que se necesita. En este caso, para esta investigación, nosotros solamente tomamos datos desde el 2021 al 2023. ¿Por qué? Porque el 2020 fue un año bastante atípico y cuando realizamos esta investigación aún no estaban completos los datos del 2024. En este caso involucran 245.000 siniestros aproximadamente, con 21.000 peatones involucrados en el total de estos siniestros y aproximadamente 437.000 vehículos. Chile está dividido en 16 regiones, que más o menos son nuestros 16 departamentos. Sin embargo, el mayor porcentaje de habitantes está concentrado en Santiago. Del total de estas estadísticas, hay 5.000 personas que fallecieron y 24.000 personas que quedaron heridos grave. ¿Qué sucede con el tema de los accidentes? Cuando la policía reporta estos accidentes, entrega 5 niveles de severidad del accidente. El primero es si hubo personas involucradas, hay personas ilesas. El segundo nivel, es decir, esos niveles van aumentando en severidad, es si hay heridos leves. Luego el siguiente es si hay heridos menos graves y finalmente heridos graves o muertos. ¿Qué sucede? En ese reporte que nosotros vemos no podemos diferenciar bien la diferencia entre leves y menos graves, por lo cual nosotros juntamos, digamos, este nivel de severidad en uno no incapacitante. Así definimos ese nivel de severidad y en este estudio nos enfocamos en 4. Ilesos, es decir, accidentes donde si bien peatones estuvieron involucrados, no tuvieron heridas considerables. El siguiente nivel de severidad son heridas, pero no incapacitantes. El tercer nivel ya son graves. Graves para nosotros son heridas que incapacitan a las personas más de 3 días. Y finalmente, muertos. Entonces, en resumen, nosotros vamos a enfocarnos en accidentes donde un peatón fue atropellado por un vehículo motorizado. Y además, en todo Chile, en todas las 16 regiones del país. Entonces, tomamos toda esta base de datos grande, filtramos solo por accidentes que tuvieran involucrados peatones y que además los accidentes fueran peatones con un vehículo motorizado. Es decir, sacamos todos los accidentes que fueran peatones con bicicletas, peatones con scooters, etc. Ahora, esta base de datos, ¿cómo quedó? Quedaron 15.189 atropellos que ocurrieron en este periodo de tiempo, es decir, 3 años. Teniendo en cuenta, como les decía, los niveles de severidad, así funciona. Los 4 niveles de severidad donde 1 es ileso y 4 es un peatón fallecido, tenemos las siguientes estadísticas en cada uno de los años. Aproximadamente el 20 a 18% de estos accidentes involucran peatones con un nivel de severidad ileso, es decir, tuvo un accidente, fue atropellado, pero no le sucedió nada, si se puede definir así. Más del 50% de esos accidentes son heridos no incapacitantes, el peatón se levantó y pudo salir caminando, por ejemplo. Cerca del 20% son peatones con heridas graves, es decir, tuvo incapacidad después de ese accidente. Y finalmente, aunque no se ve muy bien, cerca del 6% de este total de accidentes resulta con un peatón fallecido. El 26% de los siniestros, entonces, que es
esta zona azul más oscura, resultan heridas graves o muerte del peatón. La pregunta aquí es, ¿por qué a nosotros como ingenieros civiles nos interesa estudiar sobre accidentalidad en peatones? Por ejemplo, ¿quiénes de los que están acá, todos son de civil, me imagino, están interesados en temas como transporte y seguridad vial? ¿Dos? ¿Tan poquitos? ¿Nadie más? ¿Cuántos de los que están aquí están interesados en estudiar análisis de estructuras como especialidad? Bueno, no era tanto como pensaba. Normalmente en la universidad donde yo trabajaba eran el 70%, así que aquí hay más variedad de especialidades. Nosotros como ingenieros de transporte no solamente estamos encargados de temas como el estudio de transporte público, como es el caso del ingeniero Paul, de rutas de buses o de diseño geométrico de vías, que esto es otra área importante de la ingeniería civil, sino también de ofrecer seguridad, que fue una de las preguntas que dábamos antes. ¿Qué tan seguros nos sentimos nosotros caminando por las calles de Ocaña? Nosotros tenemos pocos días en Ocaña, es la primera vez que vengo, pero claramente no tenemos andenes cómodos donde podamos transitar, ¿cierto? A diferencia de Santiago o de otras ciudades de Chile, sí hay infraestructura, es decir, los andenes están diseñados para que no solamente transiten peatones, una persona en silla de ruedas, una persona que lleva un cochecito con un niño, o ahora incluso las bicicletas, pueden transitar porque los andenes son continuos y en la intersección además tiene una rampa para que la persona pueda bajar y cruzar la calle. Por lo tanto, se camina bastante en verdad. Ahora, en este estudio, ¿qué es lo que yo quería saber y qué resultados esperaba de esta investigación? Primera pregunta, ¿cuáles son los factores que pueden ocasionar mayor o menor severidad en un accidente para peatones? Primera, hablemos del usuario de la vía. Tenemos dos tipos de usuario, el peatón y el conductor de auto. Recuerden que estos son los dos conflictos que tenemos. Aquí tenemos solo la edad, tanto del peatón como el género, tanto del peatón como del conductor. Entonces, al principio en las estadísticas veíamos que de cada una mujer que fallece, fallecen 3 hombres en un accidente de tránsito. Así que vamos a analizar si para nosotros el género también es importante. Luego, vamos a ver la característica del vehículo. Aquí hicimos una agrupación. Yo, como colombiana, y que conozco la problemática que tenemos en muchas ciudades de Colombia, porque yo soy de la costa, yo soy de Barranquilla, y allá también tenemos mototaxismo, también tenemos problemas de motos. Por lo tanto, quise estudiar un poco este fenómeno y dije, estas características de vehículos, ¿hay alguna diferencia entre autos compactos, que vamos a llamar aquí, motocicletas y otro tipo de vehículo motorizado? ¿En qué? En esa severidad del accidente en peatones. Luego, recuerden, les decía, en Chile hay muchas autopistas urbanas. Dentro de la ciudad hay autopistas grandes, se pagan peaje para transitar por esas autopistas y además tienen velocidades de hasta 120 kilómetros por hora. Entonces, era importante la diferencia entre un accidente que ocurre en una zona urbana a una zona rural. Además, diferencio 2 tipos de infraestructura. Una cosa es una intersección en un entorno urbano y otra muy diferente es que el accidente ocurra en una autopista. Otra variable importante para este estudio es el determinante del accidente. Aquí tuvimos 3 tipos de determinante importante. El primero, la imprudencia. Y aquí medimos la imprudencia tanto del conductor como del peatón. ¿Qué ocurre? Cuando uno es peatón, muchas veces hace así, mira y cruza corriendo, ¿cierto? Sobre todo en una intersección donde no hay semáforos peatonales. Entonces, ¿qué tan imprudente fue el peatón o el conductor? Es una variable importante acá. También la velocidad, como les decía, podemos tener velocidades desde 30 kilómetros por hora hasta 120. Entonces, es importante la severidad de ese accidente, la velocidad.
Y finalmente la desobediencia de las señales de tránsito. El pare, el ceda al paso, el semáforo por parte tanto del conductor como del peatón. En Santiago, sobre todo, existen muchos, no en todas las intersecciones, pero yo diría que en la mayoría, semáforos para peatones y semáforos para ciclistas. Por lo tanto, como parte de la desobediencia vial también está si ocurrió una imprudencia del peatón porque cruzó con el semáforo en rojo. Y finalmente, la hora del día. ¿Por qué para nosotros es importante la hora del día? Por ejemplo, en una ciudad como Santiago, en verano, tenemos sol hasta las 9 de la noche, más o menos. De hecho, allá decimos 7 de la tarde, no 7 de la noche, pero en invierno el sol se va a las 6, 6 y media. Entonces va a ser importante la hora del día y la fecha en la que ocurrió el accidente. Y por supuesto, el día de la semana. Nosotros vamos a diferenciar de lunes a jueves y de viernes, sábado y domingo. Porque sabemos que los fines de semana las personas salen, consumen alcohol, que es otro de las variables que nosotros estudiamos acá, y pueden ocurrir, o era la teoría de nosotros, accidentes con mayor severidad. Ahora, como tal la variable alcohol en el conductor, nosotros la estudiamos y la incluimos al inicio, pero quizás por la muestra tan pequeña que tenía no nos dio muy significativa, así que decidimos sacarla y dejamos solo la velocidad. Por eso, los siguientes son, ¿cuáles variables no consideramos? La intoxicación tanto en el peatón como en el conductor. Recuerden que estos datos los toma la policía cuando llega el accidente. Entonces, muchos conductores incluso se vuelan y no alcanzan a tomar esa información, pero también teníamos casos de peatones que estaban intoxicados. Aquí la definición de intoxicación tiene también la connotación de drogas, puede ser droga o alcohol, la dejamos por fuera. También, si la región de Chile, si alguna de las regiones era importante entre sí, nosotros estimamos un modelo y claramente es diferente porque hay una mayor exposición en ciudades más grandes. Hay más autos, más peatones, más velocidad, etcétera. Así que decidimos dejarla fuera de esta investigación. Y otra variable que para nosotros, los analistas, en seguridad vial es importante es el diseño geométrico. Aquí yo no la tengo en cuenta porque no la tengo. Es decir, en el reporte del accidente, si bien tengo la ubicación exacta, no tengo variables que me, digamos, definan el diseño geométrico de la vía. Por ejemplo, una curva, puede ser. Sin embargo, en estos momentos estamos trabajando en tomar esos datos de accidentes y a través de información georreferenciada saber un poco más sobre las características geométricas. Y, como les decía antes, las determinantes del accidente las agregamos bastante, teníamos más de 30 por lo menos, y necesitábamos agregarlas para poder tener mejores definiciones. Y algo que también estudiamos, pero no nos dio significativo, es mirar la diferencia entre, aquí decimos hora punta, porque en Chile no podemos decir hora pico, pero es la hora pico del día, y fuera de punta, es decir, ocurren más accidentes cuando estamos en la hora punta, por ejemplo, de 7 a 9 de la mañana, bueno, acá es un poco más temprano, de 6 y media a 8 de la mañana o no. En nuestro caso no vimos una diferencia significativa, por lo que sacamos también esta variable. Y finalmente también hicimos un análisis si el verano y el invierno era importante. En Santiago en particular, que es el mayor número de accidentes de esta investigación, no hay mucha diferencia entre el invierno y el verano. Quisimos analizar otras zonas, por ejemplo, del sur del país, donde hace mucho más frío, llueve más, hay menos horas de sol, digamos. Sin embargo, como esto es un promedio de todas las regiones, esta variable decidimos sacarla. ¿Qué fue lo que hicimos? Tomamos todos estos datos y estimamos un modelo ordinal jerárquico. ¿Qué significa un modelo ordinal? Recordemos que la variable principal aquí para nosotros es la severidad del accidente.
tenemos un peatón que fue atropellado por un vehículo motorizado y el resultado de este accidente pudo ser uno de los 4, ileso, con heridas no incapacitantes, graves o fallecido, ¿cierto? Entonces, ¿por qué decidimos tener un modelo ordinal? Estos modelos ordinales tienen en cuenta esta relación que hay entre cada uno de estos niveles, es decir, el nivel 1 es el menos grave, ya el 2 es más grave que el primero, el 3 es más grave que el segundo y que el primero, y el 4 claramente es el más grave de todos. En la literatura, estos modelos ordinales muestran algo como esto y me dicen, en estos cortes, que son estas líneas que están acá verticales, están fijos. Es decir, independiente de las características que les mostré antes, siempre va a ocurrir lo mismo. Es decir, hay un 15% de probabilidad que las personas salgan ilesas, por ejemplo. Hay un 23% de probabilidad que este accidente sea un accidente con consecuencias leves. Y finalmente, aquí un 27% de probabilidad, por ejemplo, de que este accidente tenga muertes. En el modelo en el que nosotros trabajamos, permitimos que estos cortes se puedan mover y que dependan de características del accidente para cambiar esta probabilidad dependiendo de todas las características que vimos antes. No les muestro las ecuaciones del modelo, pero básicamente esta es la explicación básica de qué estima este modelo. Al fin y al cabo, las probabilidades de cómo sería el resultado de ese accidente para, por supuesto, el peatón. Entonces, ¿qué encontramos en esta estimación? Le llamamos propensión latente. Recuerden que al fin y al cabo nuestros modelos son abstracciones de la realidad y aquí estamos estimando probabilidades de en cuál de esos 4 gravedades esté el resultado del accidente. Entonces, esa propensión de sufrir lesiones es función de todas las variables que nosotros llamamos exógenas que tenemos dentro de nuestro modelo. El título, que es medio raro, pero se llama Hierarchical Order Probit. Utilizamos un modelo Probit para estimar en este caso y la razón de utilizar este modelo, que entre comillas es un poco más complejo, es porque nos permite que esos umbrales, es decir, esos cortes que nosotros tenemos ahí, nos den siempre positivos y, algo importante, ordenados, que significa lo que dijimos antes. 1, ileso, 2, un poco más grave que el primero, 3, un poco más grave que los 2 anteriores. Y finalmente, este modelo nos permite, lo que les decía antes, que esos umbrales se puedan mover y varíen dependiendo los parámetros explicativos que tenemos en nuestro modelo. Esta es la estimación básicamente. Entonces, miremos los resultados. ¿Qué fue lo que encontramos en esta investigación? Primero, un siniestro vial que ocurre en una autopista, velocidades hasta 120 kilómetros por hora, 4 hasta más carriles por sentido, existe la probabilidad de que el peatón muera en ese accidente 500 veces. ¿Cuál puede ser la razón específica de que en estas autopistas ocurra algo de este tipo? Si nosotros pensamos en vías, no sé, la Ruta del Sol, por ejemplo, ¿qué le falta a este tipo de infraestructura como autopistas que tengan este resultado para los peatones? ¿Qué creen ustedes? Si ustedes van transitando como peatones en una autopista, 4 carriles por sentido, de 120 kilómetros por hora, ¿qué no hay para los peatones? No hay un puente que te ayude a cruzar, ¿cierto? Y si lo hay, hay cada 2 o 3 kilómetros, porque esas autopistas no van a ser cebras, llevan velocidades muy altas.
Entonces, ese riesgo es mayor, por supuesto, para los peatones cuando transitan en autopistas. ¿Qué ocurre? Hay muchas autopistas que están completamente separadas y segregan, digámoslo así, pero hay otras que no. Entonces las personas simplemente transitan y tienen que cruzar de alguna forma. Es decir, que como primera conclusión, la diferencia entre intersección y autopista, efectivamente en autopista es 500% superior que fallezca un peatón. En esa misma línea, las vías rurales tienen mayor probabilidad que el peatón resulte fallecido. Por lo mismo, si bien hay algunas vías rurales que no tienen 120 kilómetros, tienen velocidades mayores, 80, 90 kilómetros por hora, también tiene una mayor exposición para el peatón. Algo que nosotros diríamos es obvio, ¿cierto? En horas nocturnas, para nosotros aquí en esta investigación, después de las 9 de la noche es una hora nocturna, porque como les decía, en verano a esa hora se va el sol. Entonces, tomamos a partir de las 9, se incrementa el riesgo de fallecimiento hasta en un 116%. Hay menos luz, todavía no tenemos una relación directa que nos diga, por ejemplo, hay menos luz, más velocidad. No, pero sí tenemos claro que la hora es importante. Lo que esperábamos también, si las estadísticas mundiales dicen que una mujer cada 3 hombres fallece, en este caso nuestro modelo nos permite decir un conductor masculino tiene hasta 65% mayor probabilidad que muera, que el conductor masculino sea el causante de que el peatón fallezca. Y en la mayoría de estudios de seguridad vial eso nos muestra distintas razones. Los hombres tienen menos aversión al riesgo, o sea, le tienen menos miedo a la velocidad, a tomar decisiones de cruzar cuando están conduciendo que las mujeres. No digo que todos o todas somos así, pero en general esto ocurre. El hombre toma la decisión y cruza, el hombre aumenta la velocidad en un mayor porcentaje que la mujer y esto se ve reflejado en las estadísticas. Lo otro que también para nosotros es obvio, pero es bueno que nos los muestren los datos, es que exceder el límite permitido de velocidad, ojo, porque aquí lo que nosotros tenemos es los accidentes en todos lados, pero cada tramo tiene ciertas velocidades específicas. Entonces, en ese tramo, exceder la velocidad puede aumentar la probabilidad de que ese peatón fallezca en un 40%. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto este video, no sé si el profesor Thomas se lo ha mostrado alguna vez, de la diferencia que puede ocurrir de un accidente dependiendo la diferencia de velocidad cada 10 kilómetros. ¿Qué ocurre en un accidente cuando el accidente ocurre a 30, a 40, a 80? Eso también se refleja incluso cuando es un peatón atropellado. Luego, si comparamos las características del vehículo, cuando el vehículo es un vehículo pequeño, ¿a qué hablo de un vehículo pequeño? Un automóvil pequeño, incluso una motocicleta, es menos probable que el peatón fallezca que si ocurre con un vehículo grande. Un bus, un camión, recuerden que también en Santiago nosotros tenemos buses de Transantiago que son de estos buses dobles, digámoslo así. Entonces ocurre bastante que esos buses tienen muchos puntos ciegos y ha ocurrido muchos accidentes con peatones fallecidos justamente por el tamaño del vehículo. Ahora, hablemos de las características del peatón. Un peatón menor de 55 años tiene menos probabilidad de fallecer en un siniestro vial. ¿Qué nos dice esto? Probablemente personas más jóvenes tienen más reflejos y más oportunidad de reaccionar a un accidente que una persona cuando se va haciendo mayor. La siguiente es la imprudencia del peatón, esto que hablábamos. Miro, cruzo, me da tiempo de correr y cruzo la calle, o algún otro tipo de imprudencia, aumenta en 14% el riesgo de fallecer del peatón. Ojo que estos análisis que yo estoy mostrando va como disminuyendo
esa probabilidad de fallecimiento. Sin embargo, un 14% igual es una probabilidad alta. Ahora, finalmente, nosotros, ¿qué podemos concluir de este estudio? Nosotros decimos, ¿qué hacemos con esta información? ¿Qué hacemos con la información que nos dice que un conductor masculino es más probable que en un accidente un peatón fallezca? Al fin y al cabo, nosotros pues, lo que buscamos es cómo aplicamos estos resultados. Entonces, lo primero que sabemos, necesitamos más infraestructura para los peatones. Y no solamente en autopistas grandes, también en la ciudad. Yo, el recorrido que he hecho de Ocaña, simplemente del hotel hasta acá, así que no revisé qué tantos semáforos peatonales hay en Ocaña. ¿Hay? ¿Pocos? En la zona del centro, por ejemplo. Bueno, nosotros... ¿Hay? ¿No hay? Tomás, ayúdame. ¿En el centro hay? Ok. Pero cuando nosotros veníamos entrando, que veníamos de Bucaramanga, esta, vamos a llamarla autopista, pero esta vía que es más rural, yo no vi muchos semáforos peatonales, por ejemplo. Entonces, según el estudio que nosotros acabamos de presentar, la infraestructura, sobre todo en autopistas y zonas rurales, es importante para cuidar al peatón. No solamente pensar en automóviles. Si nosotros empezamos a revisar la literatura de la ingeniería de tránsito de los años 60, que yo tengo todavía ese libro, de hecho, es una literatura pensada completamente en el automóvil. Velocidades mayores, cómo mejorar la capacidad vial para que el auto tenga menos tiempo de viaje, etc. Ya ahora esa pirámide se ha invertido y ahora nosotros pensamos más en los usuarios más vulnerables antes de darle más espacio, velocidad, etcétera, al automóvil. Entonces, pensar lo importante que es la seguridad de este usuario y mejorar infraestructura para autopistas y zonas rurales. Luego sigue algo importante y es más regulación para los vehículos más grandes. ¿Por qué? Porque estos vehículos más grandes, como les decía, tienen más puntos ciegos, digámoslo así, y son más propensos a que el peatón pueda fallecer en un accidente. También tenemos el tema de conductores masculinos. ¿Quiénes de los que está acá tienen licencia de moto? Como el 70% son hombres. ¿Cuántas mujeres? Dejen la mano solo las mujeres, porfa. Oh, somos bastante, qué bueno. ¿Y de auto? Menos. Mujeres que tengan licencia de auto. 1, 2, ok. ¿Quién más? ¿No? ¿Más nadie? Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué conducimos menos? Bueno, de moto todavía más realmente. Entonces nosotras, estadísticamente, somos menos propensas a tomar decisiones viales que ocurren en accidentes. Entonces tenemos que conducir más, ¿sí? Más que los hombres. De hecho, yo tengo un estudio también de conducción de bicicleta y hay estadísticas de que los hombres son los que más bicicleta manejan en comparación con las mujeres. Entonces, si hay más conductores masculinos con este tipo de conductas agresivas, son más propensos los accidentes con peatones a que tengan resultados graves. Ahora, ¿qué hacemos con estos datos? Estos datos nos sirven para implementar políticas. ¿Y qué resultados aplicamos para estas políticas? Por ejemplo, personas mayores, este número decía más de 55, pero yo creo que las personas de 55 todavía son bastante jóvenes. Sin embargo, personas mayores puede ser el grupo, ya de por sí el peatón es vulnerable. Entonces ahora además, estas personas tienen una movilidad más reducida, además de la movilidad están los reflejos, y además está el tema de la visión. Entonces, si nosotros buscamos implementar políticas que incentiven a estas personas a caminar más, pero seguras, ¿cierto?
Ahora, también es importante incrementar controles en horarios nocturnos y fines de semana. No encontramos una relación directa que nos diga los fines de semana las personas toman más y por eso hay más accidentes, pero es una hipótesis que nosotros tenemos datos para probar de alguna forma. Y está de noche, hay oscuridad, hay menos visibilidad y los fines de semana puede que haya menos flujo vehicular, pero puede que eso sea una razón por la que las personas pueden ir más rápido, por ejemplo. Listo. Esas son básicamente mis conclusiones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Margaret. En este momento abrimos un espacio para preguntas. Los estudiantes, si quieren realizar cualquier tipo de pregunta, nos levantan la mano, por favor. Bueno, Margaret, muchas gracias. Es una presentación, no solamente muy buena la presentación y muy interesante el tema, sino también muy didáctica en su forma de presentar. Tengo dos preguntitas relacionadas con la base de datos que podrían ser oportunidades para probar otras cosas. La primera, cuando... Sí, es que está luz, me molesta un poco. Ustedes separaron los vehículos por tipo. ¿Tenían el modelo del vehículo exacto? No, el vehículo lo teníamos camioneta, van, jeep, auto. Pero no sé si ese automóvil era un Spark o era un Volvo o no tenemos. Perfecto. Eso medio que invalida mi segunda pregunta. Apuntaba al tema de los crash test y ver si había alguna relación entre el diseño de vehículo y la severidad. Claro, igual aquí acordemos que la severidad está medida consecuencia del peatón. Sí, quizás el accidente... Crash test peatonal me refería, sí, que también existe. Sí, también existe, claro. Sí. No tenemos esa información, lamentablemente. De hecho, hay algo que ojalá en Chile pudiera mejorar, pero nosotros en Colombia ni siquiera tenemos estos datos públicos para poder hacer este tipo de estudios. Pero, ¿qué ocurre? No tenemos más información. Yo quisiera replicar esta investigación para motos, pero en las variables conductor versus vehículo, no sé si ese es conductor de moto o es conductor de auto o es conductor de bicicleta. Entonces me cuesta revisar la severidad porque no me especifica muy bien qué información tiene. Gracias. Y la segunda también, algo que por ahí no tenían, pero no está de más preguntar, el tema de la edad, porque lo pusieron por rangos. El tema de la edad del peatón, que lo pusieron en el modelo por rangos, entiendo, ¿no? ¿Tenían la edad exacta y era un continuo y probaste, digamos, distintos rangos si era lo que mejor funcionó? ¿Cómo? Tenemos la edad exacta. Bueno, hay algunos datos que no tienen la edad y eso los imputamos con algunos modelos estadísticos porque habían datos que estaban vacíos. Y dividimos la edad en rangos porque todo este modelo, se me olvidó decirlo, lo trabajamos con variables dummy, es decir, variables 1, 0. ¿Ocurren o no ocurre la variable? Entonces, dividimos los rangos de edad en 3, así como si se supone que el conductor tiene que tener más de 18 años, ser mayor de edad, pero tenemos un rango desde los 16, que en Chile es permitido manejar con permiso de los papás desde los 16. Entonces, de los 16 a los 20, de los 20 a los 30, si no estoy mal, de los 30 a los 40, 40 a 55 y más de 55, algo así. Pero la relación era con la edad del conductor, no con la edad de la víctima. Donde mostraste que tenemos había las menor... dos. O sea, teníamos tanto del peatón como del conductor y utilizamos los mismos rangos de edad. Y del peatón les digo que solamente los adultos mayores eran que tenían mayor riesgo. ¿No había nada con los niños? ¿No encontraron ninguna relación? No. Sí. Vale, muchas gracias. Gracias. Hola Margaret, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta iba enfocada si tú conocías de algún estudio que relacione la velocidad con la cantidad de accidentes. Evidentemente, lo que tú presentaste está relacionado con la severidad del accidente o con la consecuencia para el peatón. Pero en términos de cantidad, lo frecuencias. Que pasa es que nosotros acá en Colombia tenemos el problema que no tenemos autopistas urbanas. Entonces, eso no es un problema, eso es una ventaja en última.
Pues en términos de movilidad o de la velocidad media de transporte en las ciudades, para las personas que utilizamos, así sea transporte público, sigue siendo una desventaja por tiempos pues, que requerimos para transportarnos. Y sobre todo porque nosotros tenemos avenidas multicarril que tienen muchos cruces peatonales. Entonces quisiera saber si hay una relación directa entre la cantidad de accidentalidad y la velocidad que tú conozcas. Yo no tengo un estudio sobre ese tema en específico, sin embargo, hay un paper que está por salir pronto que tiene en cuenta, son variables distintas. Esta variable es ordinal severidad de accidente, pero está al otro lado de los modelos que es frecuencia o números de accidentes que ocurren en ciertos puntos específicos. Entonces, ahí tenemos una base de datos de Colombia, por cierto, y estamos revisando variables como velocidad. No tengo un dato exacto como entre sube 10 kilómetros, aumenta en tanto la cantidad de accidentes, pero es una variable que posiblemente la podemos relacionar de esa forma. No la tengo ahora mismo. Muchas gracias, muy amable. Bueno, para terminar tenemos una pregunta acá. Dice, ¿cómo pueden los resultados del modelo de probabilidad sobre la gravedad de los accidentes servir como base para diseñar políticas públicas que mejoren la seguridad vial y reduzcan la vulnerabilidad de los peatones en distintos entornos urbanos y rurales? Ya, muchas gracias por esa pregunta. Vuelvo a la gráfica, perdón, voy a volverme bastante. Recuerden que esto es un modelo al fin y al cabo de probabilidad, ¿cierto? Entonces, todos estos resultados que yo presento, aquí está, lo que nos permite es, si yo puedo mover este corte que está aquí, o este umbral, que es como nosotros lo llamamos, ¿qué nos gustaría hacer? Recuerden que aquí empieza la menor severidad, que son ilesos, y esta es la mayor severidad, que son muertos. ¿Qué es lo que nosotros esperamos que cierta medida haga con estos umbrales? Que todas estas líneas que están aquí, es decir, la del muerto, se ruede, digámoslo así, para este lado, para que sea menor la probabilidad de muerte, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace este modelo en específico? A diferencia de un modelo normal, que estos cortes no se pueden mover, estos de acá nos permiten que este corte esté asociado a una variable. Entonces, les voy a mostrar un poco cómo funciona el modelo. El modelo tiene, no estoy segura si tengo las ecuaciones del modelo, aquí está, miren. El modelo, esto que está aquí, es ese corte. Entonces, en un modelo normal tiene solo este componente, que es un valor de probabilidad, digamos. En el caso de este modelo tiene estas variables que están aquí, que puede ser edad del conductor, que puede ser velocidad, puede ser género. Entonces, si yo logro tener medidas que hagan que esas variables disminuya la probabilidad de muerte, ahí es donde nosotros le vamos a apuntar. Entonces, viendo las conclusiones, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, campañas para conductores masculinos más agresivos. Entonces, no es solamente llegar, pedir la licencia o el pase y salir a conducir, ¿cierto? Hay que hacer un curso, hay que aprender de normas viales, hay que aprender qué significan las señales viales, que muchas veces yo espero que nosotros aquí todos los ingenieros civiles sepamos qué significan cada una de las señales de tránsito, ¿cierto? ¿O no? Todas. Pero no es normal que las personas sepan qué significan estas señales y a veces salen a conducir. Entonces, a partir de las conclusiones que vimos antes, nosotros podemos hacer medidas. Funcionó en Chile la medida de disminuir de 60 a 50 kilómetros por hora, por ejemplo, y ustedes dicen, solamente son 10 kilómetros. Bueno, para un peatón no es lo mismo que lo golpee un auto a 30 que lo golpee a 40. 10 kilómetros es importante. Entonces, todas estas conclusiones nos permiten a nosotros tomar algunas medidas. Hagamos campañas educativas para los conductores masculinos, por ejemplo, o campañas para las conductores, para nosotras, que tenemos un poco más de miedo en algunas ocasiones, y podamos conducir más, por ejemplo. ¿Qué pasa con los vehículos grandes? En Chile estos buses grandes ya tienen
como unos cartelitos que dice punto ciego, para que el peatón sepa que si se pone justo ahí, el bus no va a poder verlo el conductor, ¿cierto? Entonces, pensando en todos estos resultados, simplemente tomar medidas que nos ayuden a bajar ese umbral y que esa línea se pase más a ilesos o menos graves y menos probabilidad de que ocurran muertes, por ejemplo. Eso. Buenos días. Como estudiante de Ingeniería Civil me gustaría saber cómo puede, digamos, la integración en la Ingeniería del Tránsito y los modelos estadísticos que pues, se plantean ahí puedan llegar a contribuir a una política pública para llegar a reducir, digamos, unos posibles siniestros viales. Bueno, es muy similar a la pregunta anterior. Recuerda que yo dije hace un momento que en mi caso de esta investigación en particular no tuve en cuenta el diseño geométrico de vías, que eso es un tema que nosotros vemos en la ingeniería civil. Sin embargo, en una investigación como la continuación de esta que estoy realizando, ya tengo datos georreferenciados. Eso me va a permitir que un par de estudiantes tomen esa información, vayan, georreferencien y me digan características de la vía. En el caso de nosotros los ingenieros civiles, no solamente la velocidad, bueno, acuérdense que cuando nosotros diseñamos vías, uno de los parámetros que tenemos en cuenta para diseñar curvas, ¿cuál es? La velocidad, ¿cierto? Entonces, si nosotros sabemos, imagínate que este modelo tuviera el diseño geométrico y me dijera que en curvas verticales mayores a un radio de tanto ocurren más accidentes, yo ahí tendría que pensar en qué medidas voy a tomar. Voy a poner más señalización previa, avisándole a las personas, porque ya es muy difícil, después de que esté construida esa autopista, cambiar el diseño geométrico, ¿cierto? Pero ¿qué puedo hacer? Más medidas preventivas, más visibilidad, por ejemplo. Es muy oscuro, se puede poner más luz. A partir de todos estos resultados, pensar cómo aplicamos cada uno de estas conclusiones. Recuerden que habíamos dicho, la primera conclusión que yo les mostré de los resultados dice 500% superior la probabilidad de que muera un peatón cuando es una autopista. Entonces, para las personas que diseñan autopistas, para las personas que diseñamos no solamente infraestructura, sino todos estos temas de seguridad vial, aquí tenemos que pensar qué hacer para que los peatones que transiten, pongamos barreras entonces, porque si bien también es culpa de los vehículos, hay mucha imprudencia, que lo vimos también en este modelo. Entonces, al tener barreras, el peatón tiene que caminar hasta donde tenga un puente peatonal porque no puede hacer otra cosa y evitar cruzar, por ejemplo, en autopistas. Si es posible, poner algún semáforo en intersecciones y que los peatones tengan un tiempo para poder cruzar, también es una medida. O sea, al fin y al cabo, todos estos análisis nos permiten a nosotros como ingenieros civiles, mi especialidad diseño geométrico. Ok, reviso velocidad, reviso radio de curvas, todo el tema. Pero si mi especialidad es seguridad como tal, ¿qué medidas puedo tomar para que mejore la seguridad? ¿Qué otra área como ingeniería civil podemos nosotros aplicar para esto, además de la seguridad y del diseño geométrico? Hay otra especialidad que es el tránsito. La ingeniería de tránsito también nos permite tomar medidas. ¿Qué pasa? Carriles exclusivos para buses. ¿Qué ocurre con esos carriles? Estudiamos la accidentalidad y miramos si es mayor o si ha disminuido, ¿cierto? ¿Qué ocurre cuando comparamos? De hecho, cuando venía hacia Ocaña vi que hay una zona donde hay carriles solo para motos. No sé si es solo en los peajes, pero lo vi. Entonces, si hay algunas medidas que han funcionado, probamos si el cambio, por ejemplo, hay algo adicional que viene en la otra investigación, que es lo que nosotros llamamos temporalidad. ¿Qué pasó antes cuando la velocidad era 60 kilómetros y qué pasó después cuando la velocidad era 50? ¿Cambió algo? ¿O qué pasó antes cuando era una vía solo bus y cuando era una vía compartida completamente? Ese tipo de características o de variables nosotros las podemos estudiar. Buenos días. Usted nos mencionaba que en relación de fatalidad casi siempre era 3-1. Esto se debe a que, por ejemplo, que el hombre de verdad es más agresivo
o porque es mayor la cantidad de hombres que están siempre involucrados? O sea, que es Sí. el que más ejecuta la acción, pues. Claro. No tengo la razón, efectivamente, pero está una variable que nosotros le llamamos exposición. La exposición, algo que entra en la exposición es la cantidad. Como tú dices, hay más hombres conduciendo en comparación de las mujeres y eso nos hace tener un número mayor, ¿cierto? En este estudio lamentablemente no tengo una información más sobre percepciones, sobre actitudes de los conductores, así que probablemente esta conclusión se basa en estadísticas y en estudios donde dice que el conductor puede que sea más agresivo, pero efectivamente puede que no, puede que simplemente seamos menos las mujeres que conducimos en comparación con los hombres y por lo tanto hay más hombres en las calles conduciendo. Sin embargo, algo que sí, que no presenté aquí porque no me dio estadísticamente tan significativa, es la relación entre hombres con mayor velocidad. Es decir, acuérdense que la variable es exceso de velocidad según la máxima permitida del lugar del accidente. Ahí sí encontramos una relación, es decir, en comparación con las mujeres, los hombres exceden más el límite de velocidad en comparación con las mujeres. Listo, muchas gracias. Un fuerte aplauso. Bueno, y continuamos con la cuarta conferencia de la mañana. Invitamos al escenario al ingeniero Diego Felipe Rodríguez Sepúlveda desde la empresa SICA Colombia, con la conferencia titulada Proyectos clave para el desarrollo de la infraestructura del país. Buenos días. Pues como dicen, mi nombre es Diego Rodríguez, soy asesor de la empresa SICA Colombia desde hace 18 años. Estudié patología de la construcción, los que estuvieron en mi stand, las enfermedades que les dan a las edificaciones. Todos los materiales de construcción en el tiempo se pueden dañar. La charla del día de hoy pues es muy interesante, la voy a tratar de hacer bien dinámica, vamos a ver cosas muy bonitas con respecto a las autopistas o carreteras de cuarta generación y lo que están haciendo los antioqueños para mirar la exportación de los productos que se producen en Colombia y la importación. Adicional a eso, quiero recordar una anécdota muy bonita de la universidad. En el año 2012, 2 estudiantes de ustedes quedaron de segundos a nivel nacional de un concurso que lanza SICA. Yo ahorita hablaba con unos profesores, me encantaría volver a traer el concurso. Esas personas viajaron a nuestra planta en Tocancipá y en esa visita que hicieron, pues se dieron cuenta del proceso que hacemos nosotros, la parte de toda la recolección de los productos, qué se hace con las materias que sobran, cómo no impactar al medio ambiente porque somos productos químicos para construcción. Y de una u otra manera, me encantaría que el ganador próximo del concurso nacional esté aquí sentado conmigo, ¿vale? Entonces, como anécdota de la Universidad de Ocaña y cómo hicimos capaces de hacer ese concurso a nivel nacional y quedar de segundos. Sin más preámbulos, les quiero comentar qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Muchos de ustedes de pronto no conocen qué es SICA y se las voy a resumir muy fácilmente. La empresa nació en Suiza, vamos a hablar de SICA Group, vamos a hablar del logo y el eslogan de SICA, qué significa ese triángulo rojo con amarillo y por qué nosotros manejamos ese triángulo. La historia de SICA, algunos allá cuando pasaron en el stand me preguntaban, Diego, ¿y eso de dónde nació? Vamos a ver dónde nació esto. La historia y la llegada de SICA a Colombia. Vamos a ver la atención del mercado, cómo llegamos nosotros al mercado. Quien me haya acompañado les comenté que los vehículos se pegan con SICA a nivel mundial, más de los 50% de los pegantes que utilizan para los vehículos son de nuestra marca. Vamos a ver también las obras de infraestructura, como es el título, para la conexión del Valle de Aburrá con el mar,
tanto por el Océano Atlántico, por el Océano Pacífico. Vamos a ver un túnel que rompió el récord del túnel más largo de Latinoamérica. Vamos a ver cómo lo diseñaron y qué retos teníamos para poder hacerlo y cómo se involucró SICA en eso. Y el desarrollo de Urabá, cómo es todo ese tema del desarrollo. Van a ser 3 puertos para la exportación. Ojalá que alguno de ustedes sea ingeniero residente allá en uno de esos proyectos, de esos megaproyectos que son bastante interesantes. Puerto Antioquia, y voy a dejarlos con un video para arrancar de lo que hacemos corporativamente a nivel mundial. Aunque a veces no estemos a la vista, siempre estamos ahí. Los resultados que logran nuestros productos son muy claros de ver, porque en SICA vamos más allá de lo esperado. Somos una empresa global y desde hace más de un siglo estamos construyendo confianza. Vamos más allá de lo esperado, porque lo que nos hace exitosos es el coraje por la innovación, con foco en mercados atractivos y siempre logrando más de lo esperado. Creemos en las competencias y en el espíritu empresarial de nuestro equipo. Estamos comprometidos en conservar hoy para preservar el mañana. En SICA, siempre vamos más allá. SICA, más allá de lo esperado. Interesante, interesante. Pues si se dan cuenta, hay muchos mercados en los cuales nosotros llegamos. Ahorita se los voy a explicar un poquito más a fondo. ¿Y qué es SICA? SICA es una empresa que produce productos químicos para la construcción y es una multinacional. Estamos presentes en los 5 continentes. Lideramos el desarrollo de productos y sistemas, tanto para la impermeabilización como adhesivos, como amortiguadores de refuerzos, reforzamos estructuras y hacemos el tema de la protección de las estructuras de concreto o de acero, sector de la construcción y el sector de la industria. Y SICA AG, ¿qué significa? Pues es esa palabra en suizo que genera, que es el grupo empresarial de SICA. Esa es nuestra central, la foto que ven ustedes ahí. Está en Zurich y es nuestra sede central de los productos químicos que manejamos a nivel mundial. Ese triángulo, ¿qué significa? Pues su colores rojos y amarillos identifica que es la parte de construcción. El diseño se elaboró en los años 60 por uno de los gerentes, Ronald Burkhardt. Simboliza la innovación, la calidad y el servicio de los productos que manejamos nosotros en la compañía. ¿Y qué significa la palabra SICA? Si alguien la ha leído, es la unión de 2 nombres. Hay 3 teorías bajo ese nombre. De los 2 fundadores, el señor Carper fue el fundador y su esposa se llamaba Silvia. Las 2 iniciales, SI y K, son de las 2 palabras de eso. Esa es una de las teorías. La otra, que en un dialecto de allá de los suizos, muy cerquita a Alemania, se llama, significa seco, y entonces puede ser de que la palabra SICA haya sido acogida bajo ese eslema de que era seco. Y la última, que los 2 principales productos con que nació la compañía eran la modificación de los productos de concreto. Entonces la palabra silicato, que lo tiene, es uno de los compuestos del concreto, y el calcio, en suizo se escribe de esa manera, y las 2 iniciales son lo que da origen a nuestro eslogan, a nuestro nombre corporativo, que es SICA. ¿Y qué significa esa construcción de confianza? Digamos que es una identidad de la marca, que dentro de eso está la confianza, digamos, de todas las personas. El eslogan es construyendo confianza, es porque acompañamos a nuestros constructores, a los diseñadores, a hacer todo ese tema de transformación de la sociedad, generando confianza a través de las soluciones, la innovación,
el comportamiento ético integral. Los suizos son intachables en temas de, digamos, de honestidad bajo el dominio y el manejo, digamos, de nuestra marca, compromiso con sostenibilidad y del medio ambiente. Este fue el primer logo de Sika a nivel mundial. Era un señor en una torre uniendo unos ladrillos en el mar. Y eso fue hace 115 años, en 1910. Y este es nuestro fundador, es un ingeniero químico. Y el ingeniero químico tuvo la idea de desarrollar un producto que impidiera el paso del agua colocándolo a través del concreto. Y que hoy por hoy todavía lo fabricamos, se llama Sika 1. Sika 1 es el producto con que arrancó la compañía hace más de 100 años. Y el tema es que aquí estaban haciendo un túnel. En 1917 empezaron a hacer unos túneles para unir a Europa saliendo de Suiza y poder atravesar hacia el norte y hacia el sur. Los que sepan un poquito de geografía, Suiza está metida entre los Alpes suizos y es difícil su locomoción. Entonces empezaron a hacer estos túneles y fue en 1882 que arrancaron los túneles, pero en 1917 se involucra Sika en el proceso. Bueno, eso hace parte de la Federación Suiza de Ferrocarriles y ahí están los trabajadores trabajando en esas filtraciones que se presentaban en esos túneles. Unos están batiendo el producto y otros colocando el producto sobre la estructura para poder dar que no se filtrara el agua a través de eso. Lo que les decía, la conexión de Europa y que fuera un aditivo que secara muy rápido en su proceso de fraguado. Aquí me quedó, no me la cambiaste. Pero bueno, no importa. Sika llega a Colombia en el año de 1951. Entre el año 51 y el año 2000 se llama Sika Andina. Luego cambia su nombre entre el 2001 y el 2010 como Sika Colombia. Y actualmente, que es nuestra planta que ven ustedes ahí, la planta de Tocancipá, que se llama Sika Colombia SAS, que es hasta la actualidad. ¿Dónde estamos presentes? Estamos presentes con unas plantas de producción en Barranquilla, en Tocancipá, en Duitama, en Río Negro y actualmente también en Cali. Y lo que ven en color negro son las regionales. Yo pertenezco a la Regional Santander, que está, pues los dos Santanderes hacen parte de esa regional, Cartagena y lógicamente toda la costa, el eje cafetero, Cali, Bogotá y otra que se llama centro del país, que no están ahí señaladas. Pero esas son como nosotros atendemos actualmente el mercado. En cuanto a la parte de los concretos, digamos, mejoramos con aditivos las características de las mezclas, en la producción de morteros y concretos modificados que nos den unas características óptimas, mejoramos las propiedades en cuanto al concreto en estado fresco como en estado endurecido. En el tema de impermeabilización, algunos me preguntaban allá en el puesto de qué era el tema de la impermeabilización, sistemas subterráneos, membranas líquidas aplicadas para cubiertas, sello de juntas que no se pase el agua a través de las juntas del concreto, lechadas de inyección, también para el tema de la impermeabilización, revestimientos, cubiertas especiales, que son todo lo relacionado a cubiertas verdes. Hoy por hoy en el mundo tenemos problemas en las grandes ciudades porque hay un efecto invernadero. Cuando se calientan los productos y se calientan esas superficies, se genera un microclima que es más coloroso que los climas normales. Entonces, ese tipo de cubiertas como la que ven en ese edificio son cubiertas verdes. Debajo de esa cubierta verde hay un sistema de impermeabilización Sika para garantizar el tema de la impermeabilización. ¿Pero qué logramos con eso? Ahorro de energía. Ahorita estoy colocando en Cúcuta un producto que baja 5 grados centígrados la temperatura en las cubiertas. El que conozca y el que haya ido a Cúcuta, el calor que hace Cúcuta es bastante fuerte. Y bajando 5 grados, que ya no esté haciendo 32 grados afuera, sino que esté haciendo 27 grados adentro de la habitación o del sitio que yo estoy impermeabilizando, pues el confort y el ahorro en aires acondicionados es lo que golpea en el desarrollo de este tipo de tecnologías. Soluciones que respeten el medio ambiente, que puedan, digamos, manejamos también paneles solares que hagan todo el tema de utilización de esa energía solar, reducción de la emisión de los CO2, también a través de esas energías. Pisos, son pisos industriales que manejamos nosotros para las industrias. La leche es uno de los corrosivos más grandes del concreto. He estado yo en lácteos en los cuales levantamos los pisos y parece queso, la leche derrite completamente el concreto. Entonces se pueden colocar productos epóxicos sobre el piso para que el concreto nos dure más. Normas de ambiente y seguridad, resistencia mecánica y química, resistencia
de antiestáticos, hay por lo menos equipos o las salas de cirugía donde tienen equipos que controlan al paciente, y o si llega el médico y toca el elemento, toca de pronto algún equipo, la descarga de energía puede desconfigurar el equipo y dañarlo por la descarga eléctrica. ¿Alguno ha sentido la descarga eléctrica? Que estemos de pronto en un aire acondicionado, le va a dar la mano a un amigo y siente la descarga eléctrica. Esos pisos no más es que usted se pare sobre el piso e inmediatamente se descarga eléctricamente. No pone en riesgo digamos, los equipos que se tienen en ese cuadro, en ese sitio. Resistencia al fuego, sistema Sika con resinas sintéticas y cementosas. Por lo menos el tema de los incendios en las estructuras de acero, los que ya han visto estructuras de acero, el fuego es uno de los enemigos. Sika tiene un producto que cuando empieza la conflagración se infla como si fuera espuma y protege el acero por un tiempo mientras son apagados esos incendios. Se llama Sicauritem. Usted lo aplica sobre el acero y cuando empieza la conflagración hace que se expanda como una espuma y no se ponga en riesgo el acero. Adhesivos y sellantes, sellos y pegados elásticos, dilataciones de un mismo material, juntas entre unión de dos materiales. A los que pasaron por mi puesto, todo material de construcción, y espero que hayan visto eso en la materia, sufren algo que se llama el coeficiente de formación térmica, todos hasta el concreto, y se empieza a expandir y cuando ya no está el sol se empieza a contraer, expandir y contraer. Eso genera fisuras superficiales en el concreto o en los elementos que tengamos pegados. Hay materiales que son elastoméricos para proteger ese tipo de fisuras que se nos puedan presentar. Prevención, recubrimientos industriales. Les decía a los que fueron al stand que vendemos pintura para barcos, pero también pinturas para hacer recubrimientos en estructuras metálicas. Ahí estamos pintando unos perfiles IP que estamos nosotros haciendo el recubrimiento con pinturas epóxicas. Prevención y control de la corrosión. Tecnología Sika para la protección de acero al carbón sobre superficies galvanizadas también, resistencias a altas temperaturas o ambientes agresivos. Una planta de tratamiento de agua residual es un ambiente muy agresivo y hay pinturas para proteger la estructura metálica y la estructura del concreto para que no se presente degradación de la estructura. Remodelación y acabados, vendemos adhesivos de enchape, vendemos estucos, vendemos pinturas especiales tipo para salas de cirugía, tienen un ion plata, es el mejor bactericida del mercado, sistemas, bueno, infinidad de tecnologías también en esta estructura. Reforzamiento estructural, los puentes, digamos algunos puentes de la Ruta del Sol 2 que la tenemos aquí vecina, se diseñaron para los años 50 o 60 y resulta de que ahora las tractomulas que andan por nuestras autopistas son tractomulas de 34 toneladas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tumbamos todos esos puentes o los repotenciamos? Y la respuesta es que es mejor repotenciarlos. Se repotencian con fibras de carbono, fibras que le transmiten la suficiente resistencia al concreto y que puedan soportar esas sobrecargas que se pueden presentar. Entonces, eso pues obedece a normas sísmicas, al tema todo del tema del patrimonio. Estuve yo en la repotenciación de una iglesia en el municipio de en Boyacá, Nopsa, Boyacá, y cogimos en números finitos, no sé si alguno ha hecho diseños en números finitos, y nos dieron la cúpula y ciertas zonas de la iglesia donde podía presentarse en un sismo una destrucción. Y lo que hicimos fue quitar las rocas, colocarle las fibras de carbono sobre la superficie y volver a colocar las rocas. Luego, cuando venga el sismo, que va a pasar, va a resistir muchísimo más esa iglesia porque tiene el reforzamiento estructural según el diseño de un ingeniero calculista. ¿Correcto? Ese tipo de situaciones los podemos nosotros manejar. En la parte de la industria, como les decía, hay pegantes que se utilizan para los carros. Ahí están pegando las láminas con un producto Sika. Los buses ya no se chasean, se colocan también con materiales en poliuretano que nos permiten la adhesión de una lámina con otra y no necesita todos esos remaches que los vuelven un poquito más débiles. Energía renovable, todo el tema de los parques eólicos que se están construyendo arriba en La Guajira y arrancamos.
yo estuve en Hidroituango, yo fui uno de los ingenieros allá, asesores de Hidroituango, hasta la creciente del río Cauca, que nos tocó salir en huida, porque pasaron a través del cuarto de máquinas todo el agua. Estábamos haciendo inyecciones de unas fisuras de los ductos que iban a donde iban a generar la energía allá en los puntos, ¿cierto? Donde ya están las turbinas para generar los puntos, pero lamentablemente se presentó el creciente. Pero yo que me llevé cuando estuve en Medellín y en Antioquia, que estas personas son de una visión impresionantemente a buscar el desarrollo. Y hoy por hoy estos paisas están buscando cómo salir al mar y que en un menor tiempo puedan tener un comercio internacional mejor. Pero no es un sueño que se presentó ahorita. Desde el año de 1926 estaban buscando esa salida al mar. E hicieron esa carretera. Don Gonzalo Mejía es también el fundador de Cine Colombia, pero este ingeniero civil soñaba con poder hacer ese tipo de vías. Para 1930, durante 30 años están haciendo esa excavación. Pero ¿qué sucede en esas montañas? Esas montañas es la cordillera central, salir de la central y llegar a la occidental. Son montañas donde llueve muchísimo, donde también se presentan unos pisos, unas formaciones de tierra muy difíciles y se presentó este tipo de situación. Bueno, en el año 56 la inauguran, pero durante el 56 y el 2025 se presenta cualquier cantidad de derrumbes, tienen problemas con esa vía y en algunos momentos fue dejarla desocupada. Entonces era muy estrecha, se perdieron muchas vidas humanas, hubo derrumbes, fallas geológicas, flujo de lodos y de escombros por estas carreteras que no permitían que esa conexión fuera rápida. Entonces, más o menos en el año 2016 hasta el 2022 se empiezan a construir estas vías. 181 kilómetros haciendo la vía Mar 1 y Mar 2, donde invirtieron tanto la gobernación de Antioquia como la alcaldía de Medellín y lógicamente la ANI para desarrollar todo este complejo de vías, haciendo uno hacia el occidente de Antioquia, conectando con el eje cafetero, y otro que conectaba hacia el Valle de Aburrá. La longitud total, como lo dice ahí, 181 kilómetros, tramos de doble calzada, adecuaciones viales, 18 túneles que se hicieron en esa vía y 29 puentes. Los que hayan ido, de pronto que conozcan la unión entre Pamplona y Cúcuta, eso es una vía de cuarta generación, que ya no se va con la montaña, sino que hay trayectos muy interesantes como se puede recortar tiempos. Y la idea es unir a Cañas Gordas con Medellín en 2 horas. Eso es lo que ellos sueñan. Lo que hoy se demoran 4 o 5 horas, poderlo unir en 2 horas. Y también la segunda parte es unir a Turbo con Cañas Gordas. Esa es autopista del Mar 2 entre el 19 y el 25. La inversión también la realizó las entidades estatales. Tramo Cañas Gordas, una longitud de 254 kilómetros. Tramos de doble calzada, adecuaciones viales, 12 túneles y 69 puentes para llegar al mar. Esto quiere decir que más o menos estamos entre Cañas Gordas y Turbo en 2 horas y 45 minutos. Un éxito total, cuando ya tengamos esto en funcionamiento. Entre el 2015 y el 2024 se hicieron las autopistas para conectar con las vías del Valle del Cauca. Hicieron autopista Pacífico 1, 2 y 3, que las vemos ahí resaltadas en rojo. La inversión también de la gobernación de los departamentos del eje cafetero, longitud 293 kilómetros, doble calzadas, 8 túneles, 162 puentes para unir a Medellín con Buenaventura en 10 horas. Entonces, dentro del tema, pues es la creatividad. Aquí vemos uno de los puentes. Entonces va usted en un viaducto y se introduce dentro de la tierra, costos de transporte, el tiempo de desplazamiento, desarrollo económico, aumentar la población flotante, exportaciones e importaciones, que es lo que están persiguiendo allá en el Valle de Aburrá, inversiones en la región, infraestructuras públicas y privadas, fomento del turismo, demanda de visitantes, formación de la gente flotante en la zona. Este es el municipio de Cañas Gordas, vías modernas en buenas especificaciones, transformación social, mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de toda esta región del país. Este es el túnel del Toyo. Este es de esos túneles que le nombré que hicieron nuevos, es el túnel más largo de Latinoamérica. Es el túnel que conecta a Cañas Gordas y
bueno, aquí se me va el nombre de la otra población, son 9.7 kilómetros, el túnel más largo de América Latina. Cañagordas y Giraldo es el otro municipio. Reducción en el tiempo, zonas muy inestables, los derrumbes, las lluvias que caen sobre esa región del país. Inició la construcción en el 2018. Aquí hay uno de los ingenieros residentes allá dentro del túnel, haciendo todo el tema, la complejidad geológica. Muchas veces tocó hacer no solo con dinamita, sino tocaba hacerlo manual por la inestabilidad que se nos presentaba en la cordillera. Esta es la conexión, lo que se ve ahí en línea verde. Son la profundidad de la montaña, el sitio más alto de la montaña, al fondo son 887 metros. Impacto ambiental, métodos de perforación y voladura. Y lo que les decía, por ser un terreno inestable, varias veces no se podía hacer la voladura con dinamita, sino tocaba hacerla manual, manual mecánica. Instalación de terreno, rocas blandas inestables, empuje del terreno. Y la precisión de los topógrafos para llegar donde se arrancó en cada uno de los municipios y que se encontraran exactamente en la montaña y hacer el empalme de los dos túneles, porque se empieza a un lado y el otro. Eso, inicio y fin, cuando se unen se llama el cale. Cuando se unen los dos perforaciones se llama cale. Aquí está una fotografía dentro del túnel y aquí está la explicación del túnel. Entonces es una galería principal por donde van a transitar los carros, en los cuales una galería de escape, como es tan largo, entonces necesitamos otro túnel adicional donde se pueda hacer la salida de los, digamos, si se presenta una emergencia, y hay unas galerías de conexión cada 40 metros, unas galerías de conexión para poder hacer, digamos, la evacuación del puente. Aquí están las partes, aunque no salen muy claras. La luz es la parte de abajo. Gálibo es la altura máxima del túnel, entonces tenemos una luz de 10 metros con unos andenes de 1 metro, carriles de ancho de 4 metros, bahías de estacionamiento y el gálibo de 10.3 metros de altura, la altura máxima que se tiene dentro del túnel. El tema de ventilación, como el smog de los carros pueden quedar ahí concentrados dentro del túnel, entonces cómo se va a inyectar oxígeno de la parte externa y cómo se va a retirar, digamos, todo el tema de los contaminantes de los vehículos ahí internos. Ingreso del agua, evacuación del aire, del tráfico vehicular. Y el sistema de impermeabilización, como nos metimos dentro de la montaña, los acuíferos se modificaron. Entonces, ¿cómo podemos captar esos acuíferos y cómo podemos filtrarlos y sacarlos hacia el medio ambiente, pasando a través de una planta de tratamiento y regresando a las cañadas y a las quebradas de esa zona del proyecto? Seguridad en el puente, pues estos puentes que ahora están, estos túneles que están construyendo en Colombia son muy seguros, la señalización muy completa, las bahías de estacionamiento espectaculares, los túneles de evacuación de emergencia, así son las conexiones que se tienen con los puntos, los BIE, que son las bocas de incendio equipadas, donde está todo el tema de los incendios y contraincendio, emisoras informativas dentro del túnel, iluminación permanente del túnel, y monitoreo permanente en cámaras para buscar la seguridad de las personas que van dentro del túnel. Algunas cifras del túnel. Se sacó de la montaña más o menos 1.5 millones de metros cúbicos. Eso es un mundo de terreno. Y ese terreno, o eso que estoy sacando de la montaña, se va a llevar al SODME. ¿Qué es un SODME? Un zona de descarga de ese material que estoy sacando de la montaña. Y aquí hay un ejemplo de uno de esos SODME. Entonces se va terraceando, se mira cómo no se va a impactar el medio ambiente, se dejan por terrazas, se siembran árboles, se hace una serie de trabajos para no impactar tanto el medio ambiente. Esta es la máquina que trajeron. Habían 2 máquinas, una por cada lado. Es una máquina que se trajo de Suecia, es un jumbo, se llamaba así. Los operarios lo que hacían era, desde el control de mando, poder hacer la perforación en la roca, donde se podía colocar la dinamita, volar la estructura y tiene múltiples brazos esa maquinaria. Concreto lanzado, entonces las máquinas cómo generan el concreto lanzado. Ese concreto lanzado tiene que estar seco en segundos, porque si no se empieza a escurrir dependiendo del espesor que nosotros vamos a colocar. La formaleta era una formaleta Varioric, una formaleta especial para túneles en los cuales se vaya colocando el concreto.
14.000 toneladas de acero y 4.000 toneladas de perfiles TH y HBE para poder dar la estructura interna y poder hacer el bombardeo de los concretos. Más de 360.000 pernos de anclaje colocados también dentro de ese túnel. Y acá estaban, digamos, los aportes que hizo SICA al puente. Entonces, ¿qué nos pidieron de requerimiento? Diseño para soportar las cargas adicionales que iban a tener el concreto. Diseño de una vida útil de 100 años. Se espera de que esos puentes, de esos túneles duren 100 años. Microfibras para evitar la fisuración del concreto, es decir, que sea un concreto reforzado. Diseño de concretos. Los que suministraban el cemento era Cementos Argos, era el que suministraba el concreto. Y empiezan nuestros aditivos a jugar. Una relación agua-cemento de 0,4 nos pidió el diseñador allá del concreto y era una de las reglas. Entonces la única manera de lograrlo es con superplastificantes, productos que podamos nosotros reducir el agua de amasado. Pero fuera de eso, productos que me sequen el concreto en cuestión de segundos. 10 segundos ya tiene que tener la resistencia de no dejarse caer. Entonces se utilizó un producto que se llama Sigunit L54, en el cual podíamos nosotros forrar la caverna del concreto y garantizar pues su resistencia, fraguado rápido, bajo rebote, inclusive en presencia de agua, como hay filtración de agua, necesitamos que secara, así fuera en presencia de agua, resistencias superiores a 35 megapascales, 5000 PSI a los 28 días y fibras metálicas colocadas dentro de ese concreto que estábamos nosotros instalando dentro de la colocación. El desarrollo del Urabá antioqueño. Esto es un render de los puertos y lo que les decía yo, la visión política de esta zona del país. Y esto lo decía el gobernador. Antioquia será el mejor esquina de América, justa, pacífica, educada, pujante y en armonía con la naturaleza. Me sorprende los dirigentes que tienen, porque tienen una visión de futuro impresionantemente alta. Importancia competitiva, la exportación, tanto del eje cafetero, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Bogotá. Bogotá también va a salir muy rápido hacia la parte de estos puertos. La esquina estratégica de América, disminuir la distancia al mar. Se espera disminuir la distancia entre Medellín y el puerto de Cartagena, que salga Medellín, el Valle, el Golfo de Urabá, en el 42%. Esto hace que se ahorren gasolina, combustibles, todo ese tipo de situaciones. Y se espera que la conexión de Bogotá con el Mar Caribe se reduzca más o menos en un 35% con estas vías que se están desarrollando y este tipo de proyectos. Pues esto va a tener para el puerto unos efectos sociales impresionantemente altos, va a haber inversión en la zona, tanto en la infraestructura pública como privada, desarrollo económico. Yo estaba allá en el puerto de Buenaventura, pues antes como asesor de SICA en el Golfo de Urabá, y realmente eran sitios muy pobres. Con este tipo de desarrollo, el nivel socioeconómico de esa gente se va a ver muy bien desarrollado. Niveles de vida mejorando. Y aquí están los 3 puertos que van a ser en esa sección del país. Entonces el de abajo se llama Puerto Antioquia, el siguiente se llama Sociedad Portuaria Turbo PCC, y el otro se llama Darien International Port. Son esos 3 puertos que van a quedar en esa zona de Colombia. Y de ahí se espera pues, que llegan las importaciones y las exportaciones. Lo que les decía de Puerto Antioquia, esta es la zona de puerto en tierra, más o menos tiene un área de 54.000 metros cuadrados. En la fase 1 van a haber 120 toneladas de capacidad de los containers que llegan de exportación y de importación. En la segunda fase se espera aumentar al doble, a 240.000 toneladas de capacidad. El puerto en su zona de terreno se conecta al puerto en el mar a través de unos viaductos y ahí está el viaducto que se hizo para poder conectar con el mar. Ese viaducto va, allá se alcanzan a ver digamos a lo lejos en el horizonte, donde están ya las grúas y cómo el viaducto conecta la parte terrestre, ese es el río. Ahí atraviesa un río que ya va a descargar en Urabá y cómo va hacia ese sector. Y se llega ya hasta la plataforma donde ya se tiene todo el tema de la salida. Más o menos son 4.2 kilómetros de ese viaducto que conecta la parte terrestre con la parte ya marítima. Aquí están ya, digamos, como en la fundida de ese concreto.
un muelle más o menos de 130.000 metros cuadrados, profundidad de 14 metros ahí del mar. Se espera 8 posiciones de buques para trabajar a la vez. Pueden llegar hasta 8 buques ahí para hacer el descargue. 346 de escola, es decir, los buques más grandes, que son de proa hasta la popa, de 346 metros. Y se espera que se tenga 10.000 TEUS. ¿Qué es eso? Es una medida que utiliza el comercio exterior para calcular la capacidad de carga y descarga que tienen ahí en el mar. Estos eran los retos. El mar tiene cloro. El cloro ataca al concreto y al acero. Y ahí estamos fundiendo los pilotes. Estábamos fundiendo los pilotes en el mar porque el terreno nos da. Teníamos que encamisar, llegar hasta el fondo del mar y empezar a fundir concreto para poder hacer esos pilotes donde se va a soportar la plataforma. Pilotes en armado y en el viaducto. Al viaducto también tocó hacerle pilotes para poder garantizar la estabilidad. Condiciones adversas, lo que les digo del ambiente marino con el cloro, la durabilidad. Eso empieza a atacar el concreto y empieza a enfermar al concreto. Entonces hay que buscar cómo frenar esa posibilidad de que no se haya el daño. Disponibilidad de áridos de la zona, no habían casi arenas, entonces nos tocaba usar arenas de baja calidad. Y entonces, ¿cómo podíamos mejorar a través de los aditivos las arenas con que íbamos a fabricar el concreto? Velocidad en la ejecución, se necesitaba desarrollar resistencias en muy corto tiempo, que nos dieran resistencia muy altas para poder hacer postensados, cables que se meten dentro de las vigas para poder con toriles amarrar el acero y poder generar una mayor resistencia en esas vigas. Y prefabricados postensados, que era lo que les estaba explicando. Aquí está una barcaza. Con esa barcaza íbamos hasta los sitios y empezábamos a fundir el concreto en los puntos en los cuales iban a quedar esos pilotes. Entonces ahí está la planta, ahí alcanzan ustedes a ver la planta, van los aditivos de Sika, el cemento, la arena, hacíamos la conexión y nos íbamos a alta mar. Ahí durante el proceso constructivo nos pidieron también los diseñadores que la relación agua-cemento fuera de 0.4, es decir, unas resistencias muy altas y que no permitan pues que el tema de que sea fácilmente atacado, el tema de la durabilidad. Aquí estábamos ya fundiendo la plataforma entre los pilotes, aditivos superplastificantes que nos sostengan la manejabilidad. Estos aditivos, cuando yo los utilizo, el concreto, pues los que han visto materiales de construcción, vemos algo que se llama el asentamiento, los que hayan pasado por eso. Y decimos nosotros, no, que el asentamiento sea de tipo bombeo, de 8 pulgadas o de 5 pulgadas. Aquí en esta situación nos pedían de que después de 1 hora de haber preparado el concreto, todavía tuviera el mismo asentamiento. ¿Sí? Es decir, que en el tiempo se manejara el mismo asentamiento de fabricación. Y eso se logra a través de esos aditivos que se llaman Sikaplas 387. Se le echa una cantidad de ese aditivo al concreto y podemos garantizar ese tipo de actividades. Y como necesitábamos bloquear el ingreso del cloro, se utilizó ese aditivo que se llama Sika Stabilizer 15 WMR. ¿Qué hacía ese aditivo? Ese aditivo le va a impedir al cloro atacar directamente a todos esos aceros que están dentro de ese puente, de ese muelle y de los puentes que se estaban construyendo ahí. Entonces se utilizó eso. Y fuera de eso, teníamos nosotros, teníamos fuera de eso, la calidad de las arenas. Entonces necesitábamos de que no nos fuera a demandar más agua esas arenas. Toda arena que pase el tamiz número 200, los que vieron ya suelos, son arenas que tienen limos. Y esos limos, cuando yo los utilizo en la mezcla, me generan más demanda de agua. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de materiales, yo puedo colocarle este tipo de sustancias para evitar de que haya una demanda excesiva de agua. Si me paso en cantidad de agua, la resistencia de los aditivos se me puede presentar. Los concretos de la viga era tipo cajón. Entonces ahí vamos fundiendo y nos vamos alejando de la columna poco a poco. Lo que ven ustedes ahí es cómo esa viga cajón se va desplazando. Y también tenía las vigas postensadas que se desarrollaban dentro de esos puntos. Resistencia en menos de 30 horas tendríamos que tener 36 megapascales, era lo que pedían para poder hacer el tema de la colocación. El curado lo hacíamos a vapor, es decir, fundíamos y cubríamos de tal manera de que se pudiera garantizar que hubiera un curado uniforme. Los aditivos, su relación agua-cemento de 0,4, la durabilidad, los aditivos utilizados para eso,
un aditivo que plastificara pero que reaccionara rápidamente, ese es de la familia Viscocrete. Bueno, y el estabilizador que ya hablábamos hasta ahí. Muchachos, yo lo que los invito es, ustedes aquí están recibiendo un conocimiento muy amplio de la parte matemática, pero en la vida profesional que ustedes van a tener, van a encontrar muchos retos constructivos. Fui ingeniero residente de un puente atirantado. No hay cosa más bonita que ver todos esos gatos, todos esos toriles, empezarlos a anclar, y cómo venía una firma danesa en el puente que yo estaba y ver todo ese proceso. Los que me escucharon, como les dije al principio, estuve en Hidroituango. Hicimos los servomotores, las compuertas que abren y cierran para pasar el río Cauca cuando está en un momento decreciente. Y fundimos con grouts, unos materiales que nos dieran 7.000 PSI, que ingresaran a la montaña, caminaran 7 metros y se devolvieran por otro canal, pero que me sirvieran para anclar ese tipo de elemento. Entonces lo que les quiero decir es que de aquí para adelante, si ustedes requieren algún respaldo en la parte de su, digamos, inquietudes o situaciones que se le presenten en la construcción, siempre encontrarán en SICA un aliado que los va a acompañar para el desarrollo de sus proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Diego. Abrimos un corto espacio para preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, puede levantar la mano, por favor. Buenas tardes. Pues teniendo en cuenta el crecimiento que ha tenido SICA a nivel global, ¿hacia qué áreas o tipos de productos se está enfocando actualmente el desarrollo o el crecimiento? Y pues cómo contribuyen dichas soluciones al bienestar de la sociedad en general. Ok, digamos SICA maneja unos laboratorios de desarrollo e investigación, se llaman así, y esos productos que manejamos nosotros depende de la necesidad del mercado y del cliente. Por lo menos tenemos reactores en Tocancipá, en Bogotá, para desarrollar micromoléculas que modifiquen de pronto un aditivo. Si se dio cuenta, los aditivos cambian digamos, su nombre, pero también su número. Entonces, los químicos de nosotros lo que va desarrollando son, dependiendo de las características, esos productos. Hay productos que se vuelven obsoletos y que salen del mercado, pero vamos acompañando, digamos, los retos y vamos desarrollando nuevos productos. No sé si te contesté con eso. Y el único centro de desarrollo no es Bogotá o Tocancipá, sino a nivel mundial hay otros puntos de desarrollo. Bien, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Una pregunta. ¿Cómo contribuye la empresa SICA Colombia S.A. en la reducción del impacto ambiental en la industria de la construcción? Correcto. Entonces, siendo un producto químico, es muy contaminante, es la verdad. Entonces nosotros desarrollamos cómo enseñar en obra cómo se bota un producto químico o un sobrante. Siempre se debe reaccionar un componente con el otro, si es algo bicomponente, para desarrollar que se desarrolle ese material químico y se pueda considerar después un escombro, ¿correcto? Dentro de nuestra producción, la producción se hace con agua lluvia. El agua lluvia se procesa y es el agua que utilizamos allá para los baños, para la fabricación de productos, ¿correcto? Y todo lo que sobra de producción también se genera para desarrollar abonos y desarrollar otras sustancias que no vayan a ir en contra del medio ambiente. Entonces, dentro de la organización, enseñando a los constructores qué deben hacer con los desperdicios de productos químicos, internamente, cómo mejoramos nosotros ese impacto de la producción también de esos productos. Buenas. Buenas. Sí, yo. ¿Cuál fue el desafío más complicado que tuvo SICA en la construcción del túnel del Toyo? Cuando nos dijeron que ya no iba con dinamita y que íbamos a desarrollar el producto para colocar el concreto, que no hubiera el rebote que les decía yo, que no se fuera a dejar escurrir y que pudiera desarrollar en corto tiempo la resistencia. Yo digo que esa presencia del agua, que era un reto desafiante, fue como de los puntos más característicos de ese túnel. Pero lógicamente el constructor lo acompañamos, revisamos el tema, qué podíamos hacer y desarrollamos pues ese tipo de producto químico. Entrando más al tema de los aditivos, ¿qué consideraciones tiene SICA para implementar varios aditivos en una misma mezcla?
Claro, nosotros tenemos diferentes cosas, por lo menos en un proyecto necesitan acelerar el concreto, pero que también sea impermeable. Podría suceder. Entonces, digamos, puedes colocar 2 o 3 aditivos dándole las características que requiere el proyecto. Por lo menos los más comerciales y que hay aquí en Ocaña. Acelerante se llama Cicaplas 123, porque yo necesito entregar la obra en cuestión de menos de un mes, que me den la resistencia rápido. Pero no solamente rápido, sino que de pronto también es un tanque. Entonces necesitamos reducir el agua de amasado y un impermeabilizante, se llama Cicaplas 123 universal, y se pueden mezclar dentro de la mezcla, no echándolos uno con otro, sino independiente, para darle las características a la mezcla. Teniendo en cuenta la participación de SICA en importantes proyectos de infraestructura subterránea, ¿podría contarnos cuál ha sido una de las obras más desafiantes desde el punto de vista ingenieril y pues qué tipo de tecnologías o productos fueron determinantes para su ejecución? Pues ya que, digamos, se ha tenido bastante experiencia en obras como túneles. Listo, aquí ya Colombia ha avanzado muchísimo en esa tecnología, no hacíamos túneles, pero mira toda la cantidad de túneles que ya se han desarrollado. Digamos que hubo un túnel, no recuerdo si fue la línea, donde teníamos también filtraciones y la roca pasaba por unas fallas y estaba fracturada. SICA trajo unas inyecciones para colocarle a la roca y que la roca no filtrara más por ese sector y volver a consolidar la roca. Eso me pareció a mí, digamos, de los desafíos que tú me estás diciendo, como algo muy certero para poder ayudar a solucionar ese tema de la parte de ingeniería. ¿Alguien más? Señor. Buen día. Mi pregunta es la siguiente. Quisiera saber cómo es el proceso de garantía y acompañamiento técnico por parte de la empresa con el cliente. Listos. Entonces, digamos que dentro del proceso nosotros damos recomendaciones técnicas, formación a aplicadores. Formación a aplicadores quiere decir personas que se encargan de manejar los productos químicos, de aplicar los productos químicos. Y digamos, nosotros lo que hacemos es dar asesoría a los constructores, asesoría a los proyectos, y lógicamente hay un profesional que, respaldado con el conocimiento que tenemos, podamos nosotros llegar a dar la garantía. Nosotros no hablamos de garantía, sino de expectativas de vida. Es decir, puede ser que la expectativa de vida sea 8 a 12 años, un ejemplo, pero muchas veces no se le hace mantenimiento. En Colombia hacemos las cosas, y ahorita tengo un ejemplo en el Estadio General Santander, que se construyó, pero nunca jamás volvieron a hacerle un mantenimiento al concreto de los sillines donde nos sentamos en el General Santander, y está presentando oxidación. Sacaron el segundo piso de la tribuna occidental de servicio, y eso fue hecho con productos SICA, pero si nunca le hicieron el mantenimiento, nunca hubo un mantenimiento preventivo, ¿cómo logramos una vida útil mayor en el Estadio General Santander? Pues muy difícil se puede lograr. ¿Qué estamos ahorita planteando? Hacer un reforzamiento estructural con fibras de carbono, pasivar la oxidación que tienen actualmente, es decir, detener la oxidación, y cómo poner unos cátodos para que los electrodos puedan llegar ahí y que no se siga corroyendo la estructura. Entonces, como respuesta, ya como global, sí da una garantía por sus sistemas, pero siguiendo unas recomendaciones de qué se debe hacer para lograr una vida total de esa estructura. ¿Otra pregunta? Sí, yo. Por lo que he escuchado, siempre se busca pues innovar en productos que contribuyan a la construcción, pero ¿han pensado en crear algo que reduzca significativamente la huella de carbono del concreto? Sí, hoy por hoy, digamos, todo lo que yo pueda ahorrar en energía en la producción de la cadena del concreto es genial. ¿Qué estamos trayendo a Colombia? Mejoradores de molienda. Cuando usted está preparando el cemento, que hoy por hoy traen letreros verdes, es en cuánto tiempo usted puede generar ese saco de cemento sin castigar tanto al medio ambiente. Te estoy dando uno de los ejemplos donde estamos. Esos mejoradores de molienda, usted le echa la sustancia química ya cuando sale el clinker del alto horno, y él se encarga de que la partícula se vuelva más polvo más fácilmente. Entonces ahorramos en tiempos, y esos tiempos que se ahorran transmitimos dentro de la cadena del concreto que sea verde, porque estamos gastando menos recursos de la naturaleza. ¿Listo? ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas tardes.
Mi pregunta es, ¿qué factores se tienen en cuenta para la elaboración de la ficha técnica y su aplicación de cada uno de estos productos? Listos. Y pues, ¿esa ficha técnica funciona para cualquier zona geográfica? Listos. Entonces, hay dos fichas. Una ficha se llama la ficha de seguridad y otra que se llama la ficha técnica, que es la que nos está diciendo. La ficha de seguridad, lo que nos habla a nosotros es de todos los factores en riesgo, tanto el medio ambiente, las personas, qué debo hacer con ese producto químico, cómo manejar ese producto químico. Y la hoja técnica se desarrolla a través de la experiencia que tiene la compañía, los laboratorios. Por lo menos en Bogotá tenemos una cámara solar y es como si se pudiera colocar una lámina expuesta al sol, diga usted, por 10 años y realmente han pasado un mes. Entonces vemos qué comportamiento, entonces dependiendo de las características empezamos nosotros allá a colocar. Esta pintura tiene una expectativa de vida aproximadamente entre 10 y 12 años, ¿correcto? O que va a quedar a la intemperie y va a resistir este tipo de sustancias. Ahorita en termotasajero pintamos la chimenea donde producen pues toda la combustión y la energía, pero cuando sale ese gas, ese CO2 fuerte, empieza a atacar el concreto y colocamos una pintura que se llama Cicacolor 555W. Esa pintura fue probada en esos laboratorios para poderle garantizar al contratista y a termotasajero, y en la ficha lo dice, que más o menos estamos esperando una expectativa de vida de 10 a 12 años en ese tanque químico. Entonces, todas esas cosas que aparecen en la ficha son contrarrestadas con laboratorios externos o laboratorios internos de la compañía. Bueno, ingeniero Diego, muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, y de esta manera llegamos al final de la primera jornada. Los invitamos a continuar participando de la jornada de ponencias en el área de Ingeniería Civil, que se desarrollará en la jornada de la tarde a partir de las 2 hasta las 5 de la tarde en los auditorios I-201 y en el auditorio I-202, en el edificio de la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad Francisco de Paula Santander, sección Alocaña. Agradecemos la participación y buen comportamiento de cada uno de ustedes y a su vez por hacer parte de este gran evento. Feliz día para todos.